Queridos jóvenes, ¿pueden visualizar? Sí, doctor. Muchas gracias. Estaba actualizando las diapositivas y ahí está. Bien. Hola. Entonces, ¿Todo ya bien? sabemos cómo funcionan Te voy los a indicar, antagonistas H2. ¿dónde son los feos que están? Aquí en este fondo. Micrófono ya. Ya está. Queridos jóvenes, revisen por favor su micrófono y ya. Ahora, muy bien. Les había explicado hace unos breves momentos cómo funcionaba la ranitidina, famotidina, simetidina y nisatidina. Estos fármacos lo que van a hacer es bloquear los receptores AGA2 localizados en la base de la célula parietal y de esta forma van a disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Estos fármacos que son bloqueadores de los receptores AGA2 o son antagonistas H2, son fármacos antisecretores gástricos. Están observando que son capaces de disminuir la secreción de ácido clorhídrico. En este grupo tenemos a la ranitidina, famotidina, nisatidina y simetidina. La más utilizada es la ranitidina. Segundo lugar, famotidina. Estos dos son los que más se utilizan. ¿Cómo funcionan estos fármacos antagonistas H2 o bloqueadores H2? Únicamente bloquean el receptor AGA2 localizado en la base de la célula parietal. De esta manera disminuyen el AMP cíclico y disminuyen el transporte de hidrogeniones hacia afuera y de esta manera van a lograr disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Aquí está su mecanismo de acción detallado en la diapositiva. Estos fármacos van a bloquear a los receptores AGA2 localizados en las células parietales presentes en la cámara gástrica. Perdón. Estos fármacos también van a inhibir la secreción de gastrina, la secreción de pepsina y con esto van a contribuir mucho más a disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Observen esto. Esto es pregunta de examen. Jóvenes, por favor, revisen su micrófono. Álvaro, tu micrófono, por favor. Gracias. Observen esto, jóvenes. Estamos indicando que la histamina bloquea la secreción, bloquea el receptor AGA2 presente en la célula parietal. La ranitidina bloquea el receptor AGA2 para la histamina localizado en la célula parietal. La ranitidina y la famotidina y la nisatidina y simetidina también, estos 4 fármacos también van a inhibir la síntesis de gastrina. Y como disminuyen la síntesis de gastrina, la gastrina normalmente ya no tiene la misma cantidad en moléculas para activar este receptor. Por eso se cree que los antagonistas H2, al bloquear este receptor y al mismo tiempo al disminuir la secreción de gastrina, contribuyen a disminuir la secreción basal de ácido clorhídrico entre un 60 y 70%. Es como si la histamina bloqueara a estos dos receptores. Obviamente no es así, perdón. Es como si la ranitidina bloqueara a estos dos receptores. Al receptor AGA2 para histamina y también recuerden que la ranitidina disminuye la secreción de gastrina. Esas van a ser sus preguntas de examen. Estaba intentando modificar y saqué la presentación nueva en vez de la antigua. La ranitidina se ha borrado por alguna razón, tal vez es un virus, pero la ranitidina viene en ampollitas de 50 miligramos y en tabletas de 150 miligramos. Esa es la presentación de la ranitidina por vía oral y por vía endovenosa. La famotidina viene en esta presentación de 20 miligramos. La nisatidina viene en la misma presentación que la ranitidina y simetidina 200 miligramos. Únicamente estamos utilizando mucho acá en Bolivia ranitidina y famotidina, principalmente este de acá, que tiene presentación endovenosa y presentación por vía oral.
¿Cuál es el mecanismo de acción para tener claro? ¿Cómo funciona la ranitidina, que es el más utilizado? Número 1, bloquea al receptor AGA2 localizado en la base de la célula parietal. Ese es su principal mecanismo de acción. Y también la ranitidina lo que hace es disminuir la síntesis de gastrina. Sabemos que la gastrina es otro neurotransmisor que se encarga de estimular estas células parietales, ¿verdad? Entonces, como la ranitidina disminuye la secreción también de gastrina, bloquea la secreción de ácido clorhídrico en una proporción del 60-70%, pero es un bloqueo de la secreción basal, de esa secreción continua y en pequeñas cantidades. Estoy aclarando que estos medicamentos no bloquean la secreción de ácido clorhídrico que se activa, que se eleva cuando ingresan alimentos. Sabemos que el ácido clorhídrico es importante para la desintegración de los alimentos y para favorecer la absorción de los nutrientes. Estos medicamentos como efectos colaterales en personas muy sensibles o como efectos tóxicos en caso de sobredosis, pueden atravesar la barrera hematoencefálica y pueden provocar a nivel del sistema nervioso central estados confusionales, delirio, alucinaciones y agitación. Estos efectos colaterales o tóxicos a nivel del sistema nervioso central se manifiestan principalmente en personas de la tercera edad. Son más sensibles las personas de la tercera edad a la acción de los antagonistas H2 y sobre todo cuando estos medicamentos se administran por vía endovenosa, que es una vía rápida, es una vía donde la biodisponibilidad del fármaco es al 100%. Y también estos efectos colaterales son más intensos cuando el paciente tiene insuficiencia renal y no puede eliminar de forma adecuada los metabolitos de estos fármacos, o tiene insuficiencia hepática y no se pueden metabolizar estos medicamentos de forma adecuada. ¿Cuáles son los efectos a nivel endocrino? Estos fármacos, aparte de disminuir la secreción de ácido clorhídrico, también tienen un efecto indeseable. Estos medicamentos van a inhibir la unión de la dihidrotestosterona, que es una hormona sexual masculina, van a impedir la unión de esta hormona sexual masculina en receptores androgénicos. Todo el tiempo que el paciente recibe estos medicamentos, entonces va a disminuir digamos, el efecto de la dihidrotestosterona en su cuerpo. Estos medicamentos también impiden el metabolismo del estradiol. Resultado, hormonas sexuales masculinas empiezan a disminuir o los efectos de estas hormonas empiezan a disminuir en el cuerpo del varón. En cambio, el estradiol, que es una hormona sexual femenina, empieza a elevarse. Sabemos que en el varón también existen pequeñas cantidades de hormonas sexuales femeninas como el estradiol. Este desbalance, disminución de hormonas sexuales masculinas, incremento de hormonas sexuales femeninas, hacen que en el paciente se desarrolle un desequilibrio hormonal, se incremente la concentración de prolactina, el paciente va a desarrollar ginecomastia, galactorrea, impotencia sexual, la mujer amenorrea, ginecomastia, galactorrea. Y estos efectos que les he nombrado a nivel endocrino específicamente se van a presentar con el uso de la cimetidina. Es por eso que este medicamento cimetidina no se aconseja ser administrado por largos periodos de tiempo en paciente de sexo masculino. ¿Por qué? Porque le vamos a provocar ginecomastia, galactorrea e impotencia sexual. Normalmente revierten esta sintomatología, pero en alguna oportunidad la ginecomastia requiere de intervención quirúrgica y esto no siempre es posible en algunos pacientes de escasos recursos. Doctora, ginecomastia, ¿qué más? Perdón, los otros dos. Ginecomastia, galactorrea y disfunción sexual por elevación de la prolactina. Ginecomastia en varones, galactorrea e impotencia o disfunción sexual en los varones. Cimetidina no en varones. Puedo dar ranitidina, puedo dar famotidina o puedo dar nisatidina, pero cimetidina no. Este de acá, de preferencia, no en varón.
En algunos pacientes que tienen, por ejemplo, gastritis severa o tienen una úlcera péptica, a veces el tratamiento con ranitidina puede tener o puede durar 2 o 3 meses. Como pueden ver, es un tratamiento prolongado. ¿Se imaginan si una vez o 2 veces al día al paciente de sexo masculino yo le doy cimetidina? Es en esas condiciones que el paciente va a desarrollar estas alteraciones neuroendocrinas. No cimetidina en varones, únicamente en mujeres. Efectos metabólicos. Estos fármacos, la ranitidina, famotidina, nisatidina y cimetidina, bloquean también el metabolismo gástrico del etanol y este bloqueo del etanol se produce principalmente en mujeres, en pacientes de sexo femenino. Entonces, no es aconsejable que la paciente de sexo femenino tome ranitidina y beba alguna bebida y beba algún tipo de alcohol. ¿Por qué? Porque una porción normal, digámoslo así, de cerveza o alguna otra bebida, van a provocar intoxicación en su organismo y más rápidamente que lo normal va a presentar signos de embriaguez. Esto sucede sobre todo en mujeres. Entonces no es aconsejable que la mujer que está tomando famotidina beba porque se puede intoxicar. A nivel sanguíneo, es importante indicar que en algunos pacientes se presentan discrasias sanguíneas relacionadas con estados de hipercoagulabilidad y generación de trombos, y en otros pacientes también se generan discrasias sanguíneas, pero relacionadas con hipocoagulabilidad y tendencia a las hemorragias. Hasta el momento no se ha determinado cuál es la causa, simplemente hay que tener en cuenta que un paciente que toma por mucho tiempo estos medicamentos puede tener alteraciones de la coagulación. Indicarles también que los antagonistas H2, si bien tienen preferencia para bloquear los receptores AGA2 localizados en las células parietales, en menor proporción también podrían bloquear los receptores H2 localizados en el tejido cardíaco y generar estados de bradicardia, sobre todo cuando se emplean estos medicamentos por vía intravenosa mediante infusión rápida o en bolo. Y esto también puede generar hipotensión arterial en el paciente y síncope. Otros efectos que podrían provocar los antagonistas H2. En algunos pacientes al inicio del tratamiento generan dolor de cabeza. Normalmente es leve y a medida que el paciente avanza con su tratamiento disminuyen estos efectos. También pueden desencadenar fatiga, dolores musculares, mialgias. Algunos pacientes, dependiendo su sensibilidad, presentarán episodios diarreicos y otros episodios de constipación. ¿Cómo se toma el principal antagonista H2? Vamos a mencionar a la ranitidina. Normalmente vienen en tabletas de 150 miligramos y se puede tomar una tabletita o 2 tabletitas una sola vez al día. Es lo recomendable. Sin embargo, pueden tomarse también hasta 4 veces por día, pero lo normal es esta dosis que les estoy mencionando. La ingesta de la ranitidina se da en esta o con esta indicación, 30 a 60 minutos antes de los principales alimentos. La duración del tratamiento es variable. En algunos pacientes solo se necesitan 2 semanas, otros pacientes necesitarán un mes. Esto se hace mediante control endoscópico. A veces otros pacientes necesitan 2 o 3 meses de tratamiento continuo. Por eso se menciona acá que el tratamiento puede perdurar desde las 2 semanas hasta las 12 semanas o 3 meses de tratamiento. Y para finalizar, les voy a hablar sobre los antimuscarínicos. Esto es lo último que voy a hablar. ¿Qué quiere decir fármaco antimuscarínico? Un fármaco antimuscarínico es un fármaco que bloquea los receptores M3. Y si es un bloqueante de los receptores muscarínicos de tipo 3, es un fármaco que tiene acción anticolinérgica. Es un fármaco que se va a oponer a la acción de la acetilcolina endógena. Como pueden ver en la diapositiva, el mecanismo de acción de los antimuscarínicos o anticolinérgicos es generalizado, tienen acción sistémica total.
Estos medicamentos disminuyen la cantidad de todas las secreciones en el organismo del paciente. Secreciones lagrimales, secreciones nasales, secreciones en las glándulas sudoríparas y también secreciones localizadas en el tracto digestivo. Dentro de ellas la secreción de ácido clorhídrico. Tienen una acción sistémica, por eso no son medicamentos de primera elección. Son medicamentos que se van a utilizar como última opción terapéutica. Se utilizan estos medicamentos por su gran acción sistémica y sus muchos efectos colaterales únicamente en pacientes refractarios a otros fármacos. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a utilizar estos medicamentos cuando ya se hayan utilizado otros planes terapéuticos, otros fármacos y no hayan sido útiles por alguna situación especial en mi paciente. Y también pueden ser útiles cuando la enfermedad ácido péptica es recidivante, cuando esta enfermedad se produce una y otra vez y no es aconsejable utilizar mucho los medicamentos de primera elección como ranitidina o inhibidores de la bomba de protones porque generan muchos efectos colaterales. Aquí tenemos a los antagonistas colinérgicos o a los antimuscarínicos. ¿Cómo funcionan estos medicamentos? Van a bloquear todos los receptores M3 del cuerpo. Si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos en la célula parietal receptores M3, aquí está, receptores M3 para la acetilcolina. Estos fármacos bloquean evidentemente este receptor, pero asimismo bloquean todos los otros receptores M3 localizados en el cuerpo. Por eso sus efectos colaterales son sistémicos y no son primera elección. Estos medicamentos van a actuar a nivel de las células parietales, van a bloquear los receptores M3. También estos fármacos van a provocar o van a bloquear los receptores alfa 1 localizados en el ojo y lo que van a provocar es una midriasis. Estos medicamentos van a actuar a nivel de las glándulas salivales y van a disminuir su secreción. Boca seca va a ser su efecto colateral. Estos fármacos van a bloquear receptores M2 localizados en el corazón y van a elevar la frecuencia cardíaca. Estos medicamentos van a actuar o van a bloquear los receptores M3 localizados en el músculo lisobronquial y van a provocar broncodilatación, broncorelajación. Asimismo, tienen acción también a nivel intestinal, generando constipación y disminución de las secreciones enzimáticas y también van a actuar a nivel de la vejiga. A nivel de la vejiga lo que hacen es relajar la pared vesical, contraer el esfínter y provocar retención urinaria. Provocan a la primera dosis retención urinaria. Por eso normalmente no se los utiliza como primera elección. Como pueden ver, tienen estos medicamentos muchos efectos colaterales. ¿Cuáles son los ejemplos de estos fármacos antimuscarínicos o anticolinérgicos? El Buscopan, ustedes lo conocen como Buscopan, nosotros lo conocemos como butilbromuro de iosina o escopolamina también. Esta medicación está presente, puede venir en gotitas orales, en tabletas, en inyectables para el uso tanto en niños como en adultos. Normalmente el uso más frecuente de estos medicamentos es como antiespasmódicos, no tanto como antisecretores gástricos. Normalmente se los utiliza para relajar el músculo liso de algunos conductos, por ejemplo, en pacientes que tengan cálculos renales, en pacientes que tengan cálculos biliares en el colédoco, por ejemplo, es ahí o en pacientes que tengan exceso de peristaltismo intestinal y tengan mucho dolor espasmódico. En estos casos sí se utilizan estos medicamentos, pero principalmente como fármacos antiespasmódicos. Ese es su principal uso. Su uso secundario, su uso alternativo es evidentemente el de bloquear la secreción de ácido clorhídrico al bloquear los receptores M3 localizados en las glándulas, bloquear los receptores M3 localizados en las células parietales. Eso es todo por el día de hoy, queridos jóvenes.
le voy a yo corregir estas diapositivas y se las voy a enviar por Telegram y también van a estar en la plataforma. Inhibidores de la bomba de protones, voy a avanzar la siguiente aula que nos quedaría cuando el viernes, ¿verdad? No, jueves. El día jueves voy a avanzar con ustedes. Les agradezco mucho, queridos, que se hayan podido conectar y ya estoy registrando su presencia. ¿Han podido ustedes enviar su trabajo de investigación todos, jóvenes? Sí, Sí, doctora. Toditos. Ya. ¿Han colocado su presencia el día de hoy? Sí. Si no, Yo sé, doctora. No, doctora, no logré. en este momento, si tienen algún problema, comuníquense inmediatamente conmigo, porque una vez que acabe el aula, ya no voy a poder modificar su presencia en la plataforma. Nuevamente les agradezco la presencia y espero Doutora, que me ayuden también con su presencia en el aula. Adelante. eu tenho uma dúvida. Esse Viadil se usa muito para cólica, dolor de cólicos? Sí, ¿Ese se puede Viadil? utilizar. Se ¿Se puede puede? utilizar. Ya. Se puede. Para la dismenorrea se puede también, Vanessa. Ah, ya. Está bien, doutora. Gracias. ¿sí? Doutora, Adelante. não logrei botar minha presença. ¿Cuál es tu apellido? Zanella. A Marcia. Marcia. ¿Quién más no logró colocar su presencia? Yo, Ana Paula, doctora. Rodrigo, Ana Paula. Sí, doctora, porque en mi plataforma no aparece la fecha de hoy. Uy, 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 qué raro. ¿Y los otros han podido? Está en tercera parcial. En tercer parcial, busquen, por favor. Ya estamos en tercer parcial, entonces tal vez ese sea el problema. Está na parte da terceira. Muy bien. Queridos jóvenes, hasta luego. Les agradezco su presencia. Ahora sí, doctora, Gracias. ya logré. Gracias. Me alegra mucho. Hasta luego, queridos Agora sim, jóvenes. doutora. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Un beso grande. Hasta luego.